Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. 7 de la tarde con 36 minutos, estamos de regreso. Hoy necesitamos hablar con el doctor Ulises Noel García Ramírez, alergólogo e inmunólogo. ¿Les ha pasado que comienza la primavera y pareciera que también llegan con ella las alergias a muchas personas, que se intensifican? Bueno, sobre esto estaremos hablando el día de hoy, de las llamadas alergias de primavera. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Gracias. Llega la primavera y comenzamos a estornudar más, con más congestión y demás. ¿Sí existen las alergias de primavera? Sí, claro que sí, también se denominan como alergias estacionales y tanto pueden ser estacionales en determinada estación, por supuesto, como su nombre lo dice, la mayoría y más conocida es la primavera. Pero por ejemplo en el verano, cuando empiezan las lluvias, también es una estación donde también se incrementan muchísimo las alergias por la polinización de muchas plantas, árboles y malezas, pero estamos de acuerdo que lo que más se conoce y se difunde ante la sociedad es porque la primavera empieza la mayoría de alergias estacionales a nivel de sistema respiratorio, tanto nariz, bronquios, por supuesto, y también algunas otras zonas como la piel, las famosas urticarias, ronchas y también conjuntivitis, que por supuesto es la inflamación de la conjuntiva que se encuentra en el ojo, en la parte externa, y eso pues nos da bastantes síntomas de comezón y enrojecimiento. ¿Y qué tiene que ver? Por ejemplo, ¿tiene que ver el polen o sea, por qué en primavera, por qué en lluvias? Sí. ¿Cuál es el elemento que normalmente, hace que por supuesto, cada planta, tanto árboles, plantas silvestres como pastos, tienen una etapa de polinización. Y la mayoría son en esas dos épocas, en primavera y cuando empiezan las lluvias a crecer todas las plantas silvestres, porque pues siempre me comentan los pacientes, no puedo tener plantas en casa, no es que no las puedas tener, la mayoría sí las puedo tener porque las alergias son silvestres, plantas silvestres de terrenos baldíos, donde pues no tenemos gran cosa que hacer, no la podemos evitar, porque las concentraciones en los del polen en el medio ambiente siempre van a estar presentes. Se incrementan en esas dos épocas, definitivamente, y por eso los pacientes presentan esos síntomas, porque hay más concentración de polen y eso es polinización de plantas de determinada estación. Y a veces también me pueden decir, ¿y en el invierno, doctor, también por qué pasa? ¿No? Porque en el invierno hay hongos de humedad, hay otras sustancias y esporas que también al respirar inflaman y presentamos síntomas. ¿Por qué hay personas que tienen tantas alergias, doctor? Yo se lo pregunto como mamá de niños pequeñitos, o sea, ¿hay algo que, bueno, gracias a mis hijos no tienen, pero veo que muchas amigas, o sea, ¿hay algo que dejamos de hacer cuando los niños eran bebés? ¿Es algo que ya traemos en nuestro organismo? Desde pequeños hay manera que podamos prevenir que de adultos se tengan ciertas alergias. Sí hay cierta predisposición. Ajá. El 60% de los pacientes que generan o presentan estas enfermedades es porque tienen genes que los predisponen. Okay. Sus familiares tuvieron algún síntoma alérgico o alguna enfermedad ya bien establecida y entonces pues se presenta ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulto mayor, adulto pues en una etapa productiva, pero todo depende de la carga genética con la cual nacemos. Entonces siempre de repente es algo muy interesante que me preguntan, ¿y por qué yo me dedico más a ver adultos? ¿Y por qué en la vida adulta aparecen? Sí, o sea, toda la niñez, y toda la niñez nada la pasa, pero la carga genética tiene que ver mucho, quizá no era tanta, pero actualmente está en un entorno que favorece, por ejemplo, lo seco, contaminación y alimentación, definitivamente. La alimentación tiene que ver, por supuesto, porque de repente pues vemos que existen frutas muy grandes, muy bonitas, alimentos transgénicos y todo lo que lleva un proceso de la alimentación, que la parte de la industrialización, pues genera también que algunas proteínas en los propios alimentos sean estimulantes para poder generar y despertar los genes. Entonces, no siempre es de que los niños son los únicos que padecen alergias, ¿no? A veces hay adultos mayores que empiezan con asma a los 60 años y dicen, bueno, ¿por qué? Si llevo toda una vida
con una cuestión de salud pues muy estable, ¿no? ¿Y por qué a esta edad empiezan? Porque sus genes no eran tantos, pero la contaminación ambiental y todo lo que se genera en el entorno, las plantas, los pólenes empiezan a estimular más la parte de alimentos, más los medicamentos múltiples, más los antibióticos que generan también cierta disregulación y por lo tanto eso nos lleva a una inducción o un inicio de las enfermedades alérgicas. A ver, doctor, ahorita me vino a la mente una duda. ¿Cómo se manifiestan las alergias? Porque yo pensaba al inicio como de estas alergias de, ya sabe, la congestión nasal y demás, pero ahorita que habla de también, por ejemplo, alimentarias, no sé, ronchas, ¿cómo se manifiestan las alergias? ¿Cómo podemos empezar nosotros a sospechar de, ay, a lo mejor yo soy alérgica a algo y no lo sabía? Claro, por supuesto, tenemos grupos etarios, Ajá. niños y adolescentes, en bebés, el estómago y la piel. Y empezar con la parte de un poco de rinorrea, que es el escurrimiento nasal. Okay. Y la piel empiezan con salpullidos, empiezan con de repente diarreas o distensión abdominal. Y entonces en niños o en lactantes y en niños tenemos que sospechar de una alergia alimentaria que estimula el mismo proceso de inflamación en la piel. O sea, si a veces vemos que el niño se enferma, y lo digo entre comillas, muy seguido o que trae moquito o que se enferma mucho el estómago de manera inexplicable, a lo mejor no es un virus, a lo mejor es una alergia. La mayoría de veces. Ah, Así es, doctor. y entonces todo depende de la intensidad, no necesariamente todo, pues tenemos que acudir rápido, pero sí, por ejemplo, para estas las especialidades pediatría y alergia pediátrica, que nos orientan y nos dan ciertos datos de alarma, que son esos, ¿no? Si hay un niño que incluso tiene diarrea con moco, con sangre, lo primero que tenemos que sospechar en un bebé es que la proteína de la leche de vaca le esté haciendo daño, porque es lo único que come. Claro. Vamos más grandes, proteína de la clara de huevo, el gluten, ¿ok? Cacao, por ejemplo, que son los alimentos más frecuentes, y ya después en la vida adulta, bueno, pues pescados, mariscos, frutas, son lo más común en adultos. Las frutas, la manzana, te comes una manzana y se te hincha la lengua, se te hinchan los labios y te da comezón en el paladar. Esos son datos de alergia. Entonces, poco a poco, cada grupo etario va teniendo una predisposición o una mayor frecuencia de una enfermedad u otra. Pero siempre es importante dar ciertos datos de alarma, como bien me dices. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Si tengo mucho moco, por supuesto, de manera constante, si el ojo lo tengo rojo, empiezo con datos de asma. El asma es una enfermedad predominantemente alérgica. 70% de los asmáticos en el mundo es por asma, por alergia. Okay. Entonces esos son datos muy, muy importantes para poder acudir a la especialidad, que podemos, por supuesto, modificar esas respuestas para que el paciente pues cada vez tenga una mejor calidad de vida. ¿Se pueden curar? O sea, si soy alérgico, ¿me puedo curar? ¿O solamente se controla, se disminuyen los síntomas? ¿Qué se hace cuando alguien es alérgico? Sí. Y también, doctor, ¿cómo se identifica? Sé que hay ciertos test que ustedes hacen. ¿Cómo identificar a qué es un alérgico y luego qué sigue? Claro que sí. Lo primero, por supuesto, de un paciente con sospecha, niños, adolescentes o adultos, hacer un test. Ajá. Un test de alergia que pues, nos pueda dar información. Yo, por ejemplo, te hago un test a ti y te digo, ¿sabes qué? Eres alérgica al ácaro del polvo y al polen del mezquite, que es el polen más alergénico de toda la región. Y es donde tenemos más, el mezquite, ¿no? Entonces, identificamos la proteína específica del mezquite y generamos una vacuna. Pero, perdón, ¿cómo se identifica eso? ¿Es Ponemos con estos una piquetes? gota de un concentrado de pólenes. O sea, se hacen los piquetitos. Sí, claro, en así. los brazos. En los niños a veces cuando no tenemos un buen espacio, por obra son pequeños en la espalda, los podemos hacer y identificamos alimentos y todo lo que es frecuente en el entorno, en el país. Entonces, aplicamos una gota de un concentrado, que son extractos ya establecidos. Entonces, le aplicamos una gota y hacemos un pequeño raspadito. Se comenta así, una pequeña punción, pero es mínima. No son agujas. Eso también es algo que mucha gente llega pensando que los vamos a picar y no, para nada. Es una pequeña, en la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Hacemos una ligera incisión, pero con una lanceta plástica, ¿ok? Y entonces lo que genera roncha
así lo identificamos. Entonces ya al saber qué es, podemos generar una vacuna. Y entonces ahí viene lo que le tenemos que explicar al paciente. Si tú eres sensible a un ácaro de polvo, si tú eres sensible a una proteína de un pasto, yo tengo que inyectar lo mismo que tú eres alérgico, o vacuna sublingual, que tenemos varias opciones y hay muchos tratamientos, pero lo único que hacemos nosotros es volver a adaptar al sistema inmunológico del paciente a que vuelva a convivir con el polen que se encuentra en el medio ambiente. O sea, inyectan de eso mismo para polen. Activar al sistema inmunológico. Y generar sí, lo que hacen tolerancia. muchas vacunas, ajá. Exactamente. Entonces, si tú eres alérgica al ácaro, te inyecto ácaro de polvo, te inyecto polen de mezquite, por ejemplo, de lo que salga la misma reacción cutánea, y entonces tenemos una identificación. Yo les digo y a los pacientes les explico, vamos a educar nuevamente a que el sistema inmunológico del paciente vuelva a convivir sanamente con la naturaleza. ¿Y cuántas vacunas son necesarias o cuántos meses de tratamiento para empezar a ver resultados? Normalmente desde los primeros 3 meses vemos unos resultados favorables, que esperamos un 70% de la mejoría y que se reduzca al menos también la ingesta de medicamento, porque nosotros pues estamos a favor de que entre menos medicamento tenga el paciente, se da cuando es necesario, pero entre menos medicamento, pues mejor, para poder controlar a mediano y a largo plazo la parte alérgica, porque al adaptarlo, pues ¿qué quiere decir? El organismo lo empieza a reconocer otra vez. Entonces ya al reconocerlo, pues ya cuando se exponga en el entorno, que esté con pólenes de mezquite, con pólenes de pastos, de plantas o ácaros, pues ya no tenga tanta respuesta. Es una adaptación nuevamente. Hacemos un switcheo al sistema inmunológico de los pacientes. Ya casi terminamos la entrevista con el doctor, pero me tengo que ir a una pausa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ultra FM 98.3 en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. También en Twitter como U983 FM y nuestra página web ultra-fm.mx. Soy Ale Magaña. Necesitamos hablar. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea. Estamos de regreso, 7:50. Doctor, le mandan saludos. Dice que lo conocen del IMSS y que es un gran médico, pero sobre todo un gran ser humano. Le mandan decir por aquí a través de nuestro WhatsApp. No me pone su nombre, pero bueno, aquí lo mandan saludar. Oiga, doctor, hablábamos de los tratamientos de estas vacunas. Entonces dice que a los 3 meses ya comiencen a verse resultados. Claro. ¿Cuánto dura el tratamiento de las vacunas? Lo ideal son 3 años. Porque con 3 años aseguramos que posteriormente, cuando suspende el tratamiento, el paciente pueda mejorar de 7 hasta 14 años después. Y entonces ya no necesitar otra vez tanto medicamento y que sobre todo tengan una mejor calidad de vida. Lo que veo es que sí son tratamientos de tener paciencia, o sea, no es de la noche a la mañana. Y por último, doctor, ¿hay algo que podamos hacer desde que somos niños con nuestros hijos para evitar que desarrollen alergias? ¿Hay algo que podamos aportar? Algunas cosas sí nos ayudan, por supuesto. Lo más importante y que siempre los pediatras lo comentan y medicina general, la lactancia materna. Nos ayuda muchísimo, no exposición temprana a múltiples antibióticos, también es algo. Y también algo que es muy importante, ser cuidadosos con los niños, pero no en exceso. Lo limpiamos de todo, no queremos que toquen acá, allá, y no desarrollamos ciertas cosas porque hay bacterias que no son patógenas, les llamamos, o que no infectan tanto, que se encuentran comúnmente, y el niño debe tener esa exposición constante. ¿Para qué? Para que su maduración del sistema inmunológico sea muy íntegra y evitemos la predisposición a enfermedades alérgicas. Son cosas que nos pueden ayudar. Oiga, doctor, y usted nos hablaba del desconocimiento que tenemos sobre el asma y usted tiene un evento interesante sobre esto. Así es y muchas gracias. Realmente, además del asma, pues tenemos que mucha gente sabe que el asma es una enfermedad importante y que puede ser incapacitante. La mayoría de veces no, pero un 10% de la población tiene esa parte que le llamamos asma grave. ¿Y qué es el asma grave? El asma que necesita casi tiempo una cantidad alta de medicamentos para poder controlarse, o a veces no se puede controlar con los medicamentos establecidos, y para ellos ha llegado o está creciendo esta parte que hemos llegado a tal desarrollo de medicamentos tan importantes y sofisticados para el asma grave, que son medicamentos de muy alto costo
y pues para ello nosotros estamos ayudando a algunos pacientes a que tengan un poco de acceso más al grupo de medicamentos tan importantes y sobre todo a insumos, ¿no? Entonces para eso creamos un evento que se va a hacer conmemorativo para el Día Mundial del Asma, y ese sería el día 7 de mayo, para apoyar. Es un evento deportivo, entre amigos, entre la parte que nos ayuda a poder apoyar a la sociedad, y es a favor de este grupo de pacientes tan selecto que requiere mucho más que un asmático convencional. Será en un club deportivo del sur de la ciudad, ¿ok? Y pues esperemos que nos puedan acompañar los deportistas que nos escuchan. Es nadar y remar con causa, así le pusimos, un acuatlón para los pacientes con asma grave. O sea, tienen que pagar una inscripción. Sí, para poder llegar, y esa inscripción va a ser totalmente para que se le pueda conseguir a un paciente un oxímetro, ¿ok? Para que le podamos dar un nebulizador a los pacientes que pues tienen esta enfermedad, que no tan fácilmente, o que están en urgencias a cada rato. Y no es como tener su tratamiento, un nebulizador al menos que les pueda ayudar a generar este tipo de un tratamiento mucho más cercano. Es y un que mejore evento a su calidad de favor vida. de pacientes Así con es, asma. con Me asma comentaba grave. también quienes tienen oxímetros, estos aparatos que ya no utilicen, también Así usted es, los acepta claro, para los poder podemos ayudar a los aceptar, pacientes. Por supuesto, porque al final de cuentas creo que hay veces que o compramos de más, ¿verdad? Y resulta que la pandemia nos abrió esa pauta a buscar muchas herramientas en la vía respiratoria, y de repente pues ya los vamos dejando, ¿no? Si se puede, por supuesto, y ya los que sean en buenas condiciones, por supuesto, sus pacientes los necesitan. Es cupo limitado, doctor. ¿Dónde podemos encontrar información del evento? En la página de Facebook, Alergo Bajío, doctor Ulises García, con todo gusto, toda la información completa. También viene ahí una parte para quien quiera, quien diga no hago deporte, pero puedo aportar algo, viene el link para que vean dónde pueden donar, lo mínimo que sea, lo que ustedes puedan y lo que puedan hacer, para que de este evento se haga todo un éxito. Doctor Ulises Noel García Ramírez, alergólogo e inmunólogo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a dar el rol por México. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea.